tan sensibles y tan importantes y con un presupuesto, como ella misma lo recuerda, tan grande. Nosotros hemos tratado de tener la versión de los involucrados, ¿no?, en esta situación, pero parece que el tema, bueno, va a seguir avanzando de manera un tanto silenciosa por ese lado, pero efectivamente es una noticia que preocupa y que seguramente va a tener su efecto precisamente en las negociaciones que el primer ministro Torres está realizando en estos días, en las conversaciones con las bancadas. Otro tema que por supuesto ha llamado mucho la atención es el tema de la suspensión de la primera dosis a los niños, de la dosis de la vacuna a los niños de 5 a 11 años. Vamos a hablar de ese y otros temas con Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, porque primero la buena noticia. ¿Cómo está, señora Jiménez? Gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿verdad? Doctora Jiménez. No la tenemos el audio, por favor, chequee si su audio está... Licenciada Jiménez, vamos a ver si podemos recuperar el audio. La buena noticia en estas circunstancias, licenciada, es que se superaron los 60 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19. Cuéntenos entonces, ya con esta valla importante que se ha alcanzado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el objetivo final de aplicación de dosis en las próximas semanas? Creo que ahora sí nos escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, un gusto saludarlos y ciertamente nosotros desde nuestro espacio de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud estamos muy vigilantes del estado actual de la vacuna en general a la población, con énfasis seguramente en los grupos que están causando el interés nacional e internacional, como es esta vez la vacuna a los niños de 5 a 11 años de edad. Nosotros estamos bastante complacidos, atentos a la evolución de la vacunación en el país, entendiendo que a la fecha hemos recibido 2.526.000 dosis, sobre las cuales ya prácticamente hemos alcanzado una cobertura del 43% de niños que ya recibieron la vacuna. Teníamos un poco inciertas las fechas y las cantidades de vacuna que iban a ingresar en las siguientes semanas. Acabamos entonces de recibir el día de hoy, hace poco menos de media hora, 624.000 dosis y también tenemos el informe que la siguiente semana vamos a recibir otra cantidad de 624.000 dosis y en la última semana de febrero y marzo vamos a recibir probablemente 700.000 dosis. Entonces esas entre 700 a 780.000 dosis nos está dando la ventaja de tener la disponibilidad de este insumo valioso. En tal sentido, justamente ya en una reunión que se ha sostenido en la tarde con el equipo técnico del Ministerio de Salud, se ha visto por conveniente seguir ofreciendo las vacunas tanto en primera como en segunda dosis en los centros de vacunación del país, entendiendo que más de la mitad de las regiones, como anunciáramos en la mañana en algunos medios de prensa, tienen aún disponibilidad de vacunas para seguir colocando primeras dosis. Y en Lima, pues los sábados y domingo estaremos ofreciendo la vacuna a toda la población que llegue a los diferentes centros de vacunación. Para aclarar, licenciada, entonces lo que usted nos está señalando es una noticia, es que a partir de mañana mismo se va a seguir aplicando entonces la primera dosis para los niños de 5 a 11 años. Así es, los niños que acudan a los diferentes centros de vacunación van a ser atendidos. Ya estamos a partir de este momento disponiendo todas las herramientas y tiempos logísticos y todas las acciones necesarias para garantizar la cantidad de dosis en los centros de vacunación. Entonces, nosotros, como siempre lo decimos en la estrategia, cada vez que recibimos el anuncio y aterrizan dosis al país, pues inmediatamente se toman todas las previsiones necesarias para garantizar su utilización inmediata. En ese sentido, lo que vamos viendo es que seguimos garantizando y vamos a dar pues también la prioridad a la atención a las segundas dosis que ya les corresponden recibir a los niños que desde el 25 de enero se han estado vacunando, y de igual manera a los niños que lleguen con sus papitos, obviamente a buscar la primera dosis, también vamos a continuar en esa atención importante. Muy bien, entonces es una buena noticia. Hubo cierta incertidumbre durante algunas horas, ¿no?, sobre lo que iba a pasar. Como usted señala, esto va cambiando prácticamente día a día, hora a hora, según la disponibilidad de las vacunas, y entonces se está de alguna manera replanteando, ¿no?, este anuncio de la suspensión. Ya no va más, eso nos queda claro. ¿Cuántos, por favor, retornemos al porcentaje
de niños entre 5 y 11 años que se han vacunado hasta ahora? Infórmenos, por favor, reitérenos la información. Sí, claro, nosotros tenemos hasta el recuento del día de hoy 1.745.018 niños de 5 a 11 años que han recibido ya primera dosis, lo que corresponde a un 41.53% de cobertura. Hay regiones que sobrepasan esa cobertura, por ejemplo, Ica, Lima Región, Tumbes, Ancash, La Libertad, Junín, Lambayeque, han alcanzado ya coberturas por encima del 45%, llegando hasta el 60%, y hay algunas regiones dentro de las cuales se encuentra la Amazonía, las zonas andinas, que nuestro promedio de coberturas va entre el 18 a 20%, escenarios en los cuales pues nosotros seguimos invitando a los padres de familia a acudir este fin de semana a los centros de vacunación, considerando que el grado de uso de la vacuna está recién entre un 35 a 40%, significa que en el país hay disponibilidad de vacuna, por lo tanto debemos de seguir administrando. Por supuesto, y si hay esa disponibilidad, por favor, reiterar el llamado a los padres de familia. La vacuna, sabemos, no hace ningún tipo de daño. Si estamos en 40, un poquito más de 40, ese otro 60% de niños entre 5 y 11 años debe recibir su primera dosis. Ahora, cambiemos un poquito de grupo etario, licenciada, porque solo, el 28.5 del total de peruanos cuenta con las 3 dosis contra la COVID-19. Y las lecciones que nos está ofreciendo el mundo ahora mismo es que es fundamental contar con esa dosis de refuerzo. Incluso ahora mismo hay todavía discusiones de si se debe aplicar una cuarta dosis, cuándo, esto me refiero en el debate internacional, cuánto se prolonga la protección adecuada y alta, ¿no?, con la tercera dosis, pero el hecho, lo innegable es que la tercera dosis ayuda efectivamente a prolongar esa protección. Estamos hablando solamente del 28.5%. ¿Qué llamado le haría usted a casi ese un poquito más del 70% de población peruana que requiere todavía su tercera dosis? Sí, en efecto, nosotros al momento hemos colocado 9,5 millones de dosis de tercera, en este caso que nos representa ya acercándonos al 29%. Hay una brecha de 11.900.000 personas que hay que seguir vacunando, dentro de las cuales en línea de tiempo 8,5 millones, y lo que tenemos que decir es poner el énfasis en que esta vez a nivel mundial estamos hablando que persona protegida es aquella que ha recibido 3 dosis, considerando que después de haber recibido la segunda, pues empieza a descender el patrón de protección o de defensa al organismo, y lo que tenemos que hacer, por tanto, es recibir una tercera dosis para que podamos garantizar una mejor respuesta inmunológica. Recordemos que seguimos en pandemia, recordemos que seguimos teniendo casos de COVID, recordemos que la transmisión es activa, y recordemos, por tanto, que la protección específica más importante es la vacunación. En ese sentido, hacemos un llamado a todos los ciudadanos a acudir a los diferentes centros de vacunación, a poder a recibir la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis. Y aquí decir algo muy importante. Las autoridades, el Premier, están mencionando que es importantísimo, y estamos garantizando durante todo este proceso de este año 2022, el acercarnos a la población escolar, y eso incluye a los niños de 5 a 11, pero también a la población escolar de 12 a 17 años, y allí en ese grupo también tenemos una brecha de segundas dosis de adolescentes que aún tienen pendiente entonces su vacunación, y por tanto exhortamos y solicitamos a los papás tener la atención en la vacuna a nuestros pequeños de 5 a 11, así como también a los adolescentes de 12 a 17 años que son parte de la población escolar. Cuéntenos, ¿cómo vamos en porcentajes en estos de 12 a 17? Porque como usted señala muy bien, estos son chicos que van a regresar al colegio, estaríamos hablando de los chicos que van a hacer su secundaria, retomar sus clases presenciales en secundaria, y de todas maneras es muy importante que ellos se vacunen. ¿De qué porcentaje estamos hablando para segundas dosis de los chicos de 12 a 17? Sí, tenemos un 62% de población que está protegida. Hay una brecha de segunda dosis versus los que se pusieron primera dosis de 594.000 adolescentes, a los cuales
hay que seguir insistiendo en su vacunación, estamos hablando un poco más de 500.000 de dosis. De igual manera es importante también mencionar que tenemos una brecha de 800.000 primeras dosis de adolescentes que aún no han recibido ninguna vacuna. Por tanto, cuando hablamos de la interacción y el nivel de responsabilidad del Ministerio de Salud, también incluye la responsabilidad de Minedu, incluye la responsabilidad cívica y el aporte de los docentes de las instituciones educativas y todo el aparato estatal orgánico, de tal manera que hagamos comprender la importancia de la vacunación. Recordemos, por tanto, que toda la población escolar, la plana docente y administrativa deben de tener, en este caso, la protección específica, y para ello hablamos de personas protegidas. Por lo tanto, insistimos en la importancia de citar entonces a los adolescentes, a los niños de 5 a 11 y a la plana docente que aún tiene pendiente su tercera dosis. Actualícenos, por favor, licenciada, cómo está el tema de los vacunatorios, de las facilidades. ¿Se han modificado horarios? ¿Tenemos más locales a disposición? Por favor, informemos a la población precisamente para animarlos a culminar con sus dosis. Sí, todos los centros de vacunación del país están activos. Recordemos que nosotros tenemos más de 1.200 centros de vacunación en todo el país, que son establecimientos que son además paralelos a los centros de salud que tienen, manejan, digamos, las vacunas. Esta vez tenemos establecimientos de salud, centros de vacunación. De lunes a viernes también estamos vacunando en todo el país en las instituciones educativas que han sido informadas. Y en los próximos días también estaremos estableciendo nuevamente, retomando nuevamente las estrategias de Vamos a tu encuentro, considerando que seguramente ya vamos a tener mayor disponibilidad de brigadas de intervención comunitaria, de tal manera que esto nos permita mejorar nuestras coberturas de vacunación. Recordemos que en el mes de enero hemos tenido un franco incremento de casos como consecuencia de la tercera ola, y definitivamente esta situación epidemiológica generó una lentitud en los procesos de vacunación, porque teníamos una gran cantidad de personas afectadas, personas en contacto, que les llamamos los contactos cercanos, que por una razón clínica y epidemiológica no se podían vacunar. Pues ahora ya estamos pasando ese proceso infeccioso y es necesario retomar, por tanto, la asistencia a los centros de vacunación y continuar con esta actividad importante. Que siguen funcionando en estos horarios que me parece que son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Los horarios de fines de semana están en Lima, Callao y Lima Región, son de 8 a 10 de la noche. De lunes a viernes son de 7 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, y estamos evaluando ya las opciones para también hablar de ampliación de horarios, como teníamos antes los fines de semana de horarios extendidos, ¿no? Seguramente en los próximos días estaremos informando, y como vuelvo a repetir, depende también de la cantidad de recursos humanos con los que contamos para poder garantizar esta actividad. Bueno, siguen con los horarios extendidos. Entonces, para terminar, licenciada Jiménez, nos ha advertido algo de algunas regiones al principio de esta conversación, pero TV Perú llega a todo el país. ¿Cuáles son las que más nos preocupan y donde realmente hay que incentivar, impulsar a la ciudadanía a que vayan a vacunarse? ¿Dónde estamos realmente todavía rezagados? Sí, dirigirnos a los padres de familia, a la ciudadanía, que confíen los hermanos de Puno, Ayacucho, Huánuco, Ucayali, Apurima, Huancavelica, Loreto, son las regiones que en este momento requieren mayor decisión de nuestros hermanos a la asistencia a los establecimientos de salud, a la asistencia a los centros de vacunación, y justamente en estas regiones es donde nosotros queremos seguir acentuando nuestro acercamiento, nuestra comunicación. Agradecemos este espacio importante porque sabemos que nuestros hermanos nos están escuchando. Recuerden que ustedes tienen insumos, tienen vacunas para poder entonces atender a todas las etapas y las edades desde los 5 años para adelante. ¿Qué pasa, para terminar ahora sí, con la observación que hace la Defensoría sobre la vacunación a los pueblos indígenas? ¿Cómo se está avanzando y en todo caso por qué estaría rezagado? ¿Es por falta de voluntad de esta propia población o nos están faltando recursos para llegar a ellos? En realidad hay hermanos de las comunidades nativas originarias que
se han declarado en negación a la vacuna. Nosotros, si recordamos, en la mitad del año pasado, con énfasis en el último trimestre, invertimos un decreto con la inyección de recursos económicos y se hizo la contratación de, en este caso, hermanos de las comunidades, de las propias comunidades nativas que se constituyeron en nuestros enlaces. A través de ellos hemos ingresado a todas las comunidades nativas, hemos tocado las puertas del Ministerio de Cultura para que también nos apoyen con esta tarea. Estamos yendo a las comunidades y seguramente esta tarea permite primero el ingresar, el conversar, el alinear esfuerzos, en sensibilizar para luego hacer una entrada de vacunación. Entonces la dinámica es un poco más complicada. Estamos avanzando, sin embargo, consideramos muy importante también manifestar, si todos revisamos nuestro protocolo de vacunación, por ejemplo, en los niños, en la segunda entrada de 996,000 dosis, nosotros hemos dispuesto vacunas para las comunidades rurales dispersas. Entonces, hay el insumo, estamos yendo y lo que necesitamos es seguir enviando mensajes claros, correctos, la revisión de los indicadores que tenemos de letalidad, que es un indicador de impacto potentísimo, a pesar que hemos tenido 5 veces más casos de COVID en esta tercera ola pandémica, la mortalidad ha descendido sustantivamente y eso implica entonces que ahí se genera eso que le llamamos el impacto sanitario con la reducción de la letalidad, y ese es un indicador potentísimo que los ciudadanos y nuestros hermanos también de las comunidades nativas y originarias lo tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué se reduce la letalidad? Porque la gente se está vacunando. Así que, por favor, a todos los compatriotas que nos están viendo y que les falta completar sus dosis, háganlo porque es fundamental y agradezco la noticia que nos ha dado licenciada Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA. Los padres mañana pueden